Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es una alegría para mí poder darles la bienvenida hoy en el Instituto Iberoamericano de Berlín, en esta tarde muy especial en la que los fanzines, las historietas y los cómics nos van a acompañar durante toda la noche. Bueno, una de las ideas claves de la conversación que entablarán hoy nuestra artista invitada, Paola Gaviria, y nuestro investigador de cómics invitado, Amadeo Gandolfo. Ahora voy con ustedes. Bueno, es la idea de que la historieta y el fanzine, que son como un arte viajero, trotamundos y sobre todo que atraviesa fronteras, ¿no? Eso es lo que han destacado ellos. Y me quiero quedar con esta idea porque creo que personalmente estos calificativos definen también muy bien lo que es el ibero, como lo conocen la gente, o el Instituto Iberoamericano. Porque es un lugar que, gracias a su biblioteca, a sus publicaciones, a sus eventos, a su cooperación académica, a sus trabajadores y trabajadoras y sobre todo a sus usuarias y usuarios que le dan vida y sentido, hacen de este lugar un espacio viajero también, trotamundos, y sobre todo pues que atraviesa diariamente innumerables fronteras, tanto físicas como el conocimiento. El evento de esta noche, como he dicho antes, es muy especial, también porque surge del trabajo y la cooperación entre varias compañeras de la biblioteca, a las que me gustaría ahora mismo mencionar en el acto. Ellas son Carlota Anderson, Luisa Rorich, Dorothea Köhler y bueno, yo, María Manrique, y con la valiosa ayuda y apoyo de las compañeras de comunicación y prensa y de relaciones públicas, Julia Borchardt, Diana von Römer y Christine Wolter. Muchas gracias a todas. Y bueno, esto ha sido, como decía, un trabajo de cooperación entre las compañeras de la biblioteca, entre un usuario investigador que es Amadeo, y bueno, y una historietista, ilustradora y artista plástica cuya obra tenemos entre los fondos de nuestra biblioteca. Entonces tenemos la parte de la creadora, la parte del usuario investigador y de las bibliotecarias. Entonces, bueno, este ha sido un triángulo de trabajo perfecto y estoy muy contenta con el trabajo que se ha realizado. Bueno, para las que no la conozcan todavía, que no sé cuántas en la sala serán, Paola es el nombre artístico de Paola Gaviria, una de las artistas latinoamericanas más reconocidas actualmente. Su larga trayectoria profesional la pueden leer en la biografía de la exposición que inauguramos hoy mismo en la sala de lectura de la biblioteca, con una gran selección de fanzines, de cómics, de los que nos hablarán a continuación. Y no es que no quiera leer su currículum, sino que es que no me quiero extender demasiado. La propia Paola en sí misma aúna muchos de los elementos que han destacado Amadeo y Paola en la muestra. Ella es mujer ecuatoriana colombiana, con una carrera desarrollada durante mucho tiempo en Argentina, una viajera incansable que vivió temporadas en Cali, en Medellín, en Quito, en París, en Sydney, en San Salvador, en Buenos Aires y ahora está aquí en Berlín. Ha publicado novelas gráficas, diferentes experimentos, fanzines, libros de autor, ilustración para poesía, prosa, crítica musical. Y hoy tenemos la gran fortuna de tener hoy aquí a Paola porque es profesora invitada este semestre en el Instituto Petra Sondi, en la cátedra Samuel Fischer de la Universidad Libre de Berlín, de la FU, en literatura comparada. Y está realizando un seminario llamado I'm Not Talking About Me, But Also, sobre autobiografía, autoficción y literatura del yo hecha por escritoras y artistas que usan texto e imagen. Bueno, gracias Paola por aceptar nuestra invitación hoy aquí. Y vamos con Amadeo. Amadeo Gandolfo es doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Historia. Actualmente es becario postdoctoral de la Fundación Gerda Henkel y bueno, trabaja su puesto de trabajo está en el Latin America Institute, en el LAI de la FRAIE, bajo la dirección de Stefan Rinke. Y bueno, también fue becario postdoctoral de la Fundación Alexander von Humboldt y también del Instituto Iberoamericano. Actualmente está investigando la obra del dibujante argentino Oscar Conti. Bueno, podríamos decir, y ya estoy terminando, que Amadeo es uno de esos usuarios
que yo calificaría de base o de campo de la biblioteca, y nos sorprende siempre con sus exploraciones en el catálogo, buscando tesoros en forma de historietas que encuentra entre nuestra colección. Y hoy tenemos la fortuna de que nos puedan hablar y mostrar una selección de esos fanzines y cómics con los que han estado trabajando para esta ocasión. Y bueno, ya para terminar, recordarles que la exposición que inauguramos hoy, que han curado, que han curado Amadeo y Paola, la pueden visitar desde hoy mismo. La sala de lectura está abierta hasta las 10 de la noche y estará hasta el próximo 28 de marzo. Y bueno, después de la charla habrá tiempo para hacerles preguntas a nuestros invitados y sobre más o menos las 7:30 concluiremos la conversación en el escenario, pero podremos continuar la charla acompañándonos de un vinito, un agua, un jugo, lo que queramos, aquí en el foyer. Y bueno, la charla que mantendremos hoy se está grabando, así que si durante las intervenciones del público alguien no quiere que se le grabe, que nos avise después para editarlo. Y bueno, que muchas gracias por su asistencia y que larga vida a los cómics, al fanzine, a las artes gráficas en general y al mundo del libro, y que disfruten de la charla. Muchas gracias. Hola, bueno, perfecto. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por venir. Muchas gracias a María, Dorotea, Charlota, Luisa, Cristín, Diana, Julia, por todo lo que hicieron por nosotros y por cómo han facilitado, primero por la invitación y segundo por haber facilitado nuestro trabajo enormemente. Yo siempre digo que el Ibero es mi segunda casa en Berlín después del lugar donde duermo, porque la verdad mi larga relación con Berlín comenzó gracias a la beca que gané acá en el Ibero, y este lugar es un lugar maravilloso donde investigar. Así que estoy muy contento de poder participar y estar en este lugar y de alguna manera devolver algo de lo que el Ibero me da, que es un montón. Sí, yo también estoy muy agradecida y también muy contenta de ver esta sala llena. No me imaginé ver tanta gente y desconocida. Gracias por venir y gracias a todo el equipo por esto. Estamos muy emocionados porque realmente ha sido un trabajo en que todos queríamos trabajar. Todos teníamos ganas de hacer esto, ¿no? Sí. Y nada, y la idea primero va a ser una conversación, no va a ser como esa típica pregunta y respuesta. Acá no hay un entrevistado y un entrevistador, sino más bien dos amigos charlando. Lo hemos organizado alrededor de una serie de ejes que creemos que tienen mucho que ver con, que son los mismos ejes alrededor de los cuales está organizada la muestra. Entonces, bueno, nada, luego va a haber tiempo para que pregunten, así que podemos comenzar. La primera cuestión que hemos decidido resaltar, que tiene que ver con esta cuestión de lo colectivo. O sea, cuando las chicas nos invitaron a participar, lo primero que a nosotros se nos ocurrió es hablar un poco de fanzines, de la creación, o sea, de cómo la historieta vive en un montón de formatos diferentes, y algunos formatos que son formatos pequeños, formatos de fácil factura, pero que al mismo tiempo también están muy marcados por la creación colectiva, digamos, un fanzine, una revista antológica en donde te juntás con gente y dibujás toda la noche y terminás haciendo unas cuantas páginas para presentar, ¿no? Y entonces, bueno, me parece que podemos comenzar un poco mostrando acá lo primero, que es esta revista Carboncito, y me interesaría preguntarle, para vos, Paola, lo colectivo siempre ha estado muy presente en la creación de las historietas, ¿no? Sí, totalmente. Y queríamos empezar precisamente con Carboncito, que es una revista que empezaron los hermanos González, que son nuestros hermanos como Jaime Hernández y el otro hermano. Beto Hernández, pero de Sudamérica, que son Amadeo González y Renzo González de Lima, Perú, que empezaron haciendo una revista fotocopiada con grapas e invitando a un montón de historietistas de toda Latinoamérica a participar. Y fue la primera revista que me publicó mis cómics en el 2006. Y fue como, yo me sentía como orgullosísima, no podía creer que Amadeo y Renzo me hayan escrito, no los conocía, me mandaron un mail. Y mi primera historieta que hice de 3 páginas fue para esta revista Carboncito. Y lo lindo de esta revista era que uno le llegaba a la revista y siempre eran como 20 autores
de Perú, de Ecuador, de Argentina, de Chile, de Cuba, y uno se ponía a investigar. Era una época donde Internet tal vez uno no conseguía tantas imágenes, no era como ahora que es como la sobreexplotación de imágenes, sino que realmente era como más tesoritos, ¿no? Pero al mismo tiempo también, no sé, a mí me parece, después, que Internet tiene mucho que ver también con esto. Porque, nada, yo estuve durante un tiempo investigando como una hipótesis que tenía, ese fue mi tema de la beca Humboldt, que era que la historieta, para mí, históricamente, siempre ha sido bastante transnacional. O sea, si uno se remonta a las primeras historietas a principios de siglo, hay un montón de cosas que viajaban y hay un montón de cosas que se publicaban sin permiso, en diarios, en revistas, y eso continúa, sobre todo, yo siento que en los 60, en los 70 hay como una gran comunidad artística latinoamericana de la historieta, pero al mismo tiempo era muy difícil también colaborar regularmente con una revista. Y a veces yo siento, y acá también quizá nos estamos adelantando un poco, pero para mí, como la primera cosa colectiva que yo vi que a mí me voló un poco la cabeza fue Historietas Reales. Que era, para los que no conocen, un blog de Argentina que comenzaron, si no me equivoco, Federico Reggiani y Fran López, y que creció para convertirse en un blog colectivo donde con un montón de artistas de toda Latinoamérica. Al principio la idea era que era un blog de historieta autobiográfica. Entonces cada uno subía una página por semana de alguna historieta autobiográfica. Eso rápidamente se rompió. Pero bueno, a vos también, Historietas Reales, significó, vos publicaste Virus Tropical ahí, ¿o no? Sí, totalmente. De hecho, bueno, volviendo a esta cosa colectiva, me acuerdo que yo llegué un 1 de noviembre del 2007 a Buenos Aires y unos amigos historietistas con los que tenía contacto por internet, no los conocía físicamente, que son Johnny B. y no más, Tomás, me dijeron, estamos en Buenos Aires, te queremos presentar a un amigo que es Argenmex, Hernán Siriani, y me lo presentaron y a la semana me dijo, bueno, hemos decidido que haces parte de Historietas Reales. Yo no tenía ni idea que era Historietas Reales. Apenas estaba experimentando el formato del cómic y lo subí a mi blog en Blogspot, y cuando Hernán me invitó, le dije, bueno, explícame qué tienes que hacer. Bueno, te toca los viernes y te toca subir una página semanal. Y fue como una disciplina de empezar a hacer historietas de una sola página, primero con historias sobre la migración. Yo en ese momento venía de Australia, estaba viviendo en Argentina, historietas sobre mi relación con mi pareja. Y cuando empecé a entender el formato y esta disciplina que me estaba dando, y además tener un público que en esa época tenía feedback, te escribía era hermosa la época de los blogs. Sí. Yo también soy un criado en la época de los blogs. Es una educación sentimental que luego un poco se perdió con las redes sociales. Se creaba verdaderamente comunidad. Totalmente. A través de los blogs. Bueno, todos mis amigos argentinos los conocí por internet, por blogs. Yo tengo amigos hasta el día de hoy, o sea, yo tengo todavía un blog que está muerto, pero que todos los años subo un compilado de la música que más me gustó del año, que es lo único que se sostiene del blog. Lo revives cada año. Claro, y le pido también a dibujantes justamente que hagan la tapa del compilado. Entonces, a lo largo de todos los años, en diciembre sube el compilado, que cada vez se vuelve más monstruoso, pero el blog está ahí. Ese blog lo comenzamos con 3 amigos en el 2007, que hasta el día de hoy son 3 de mis mejores amigos. Entonces, era muy hermosa esa época. Era muy hermosa esa época. Y yo me acuerdo, bueno, cuando empecé a entender el formato y esta cosa de la disciplina de subir una página semanal y empezar a tener un público, al año dije, bueno, voy a hacer esta historieta que tantas ganas tengo de hacer, que sabía que era como desde mi concepción hasta mis 18 años. No tenía ni idea de qué se iba a tratar, solamente sabía la temporalidad. Y empecé a subirla y empecé a hacerla ahí. Y era como una novela que uno ve la siguiente página en una semana. Era como una historia, era una novela gráfica que uno lee por páginas. Pero al mismo tiempo, como había un autor que subía cada día, era muy lindo, porque a veces decías, bueno, no, yo sé que los martes está tal que a mí me gusta un montón y esperaba esa página. ¿Cuáles eran tus favoritos de Historietas Reales? Bueno, a mí me gustaba mucho. Hernán me encantaba, me desternillaba de la risa, me sigue desternillando de la risa. Acá tenemos al sujeto, Hernán Siriani, que está presente en espíritu y que
de hecho lo invocamos bastante durante todos estos días de trabajo. Me gustaba mucho Hernán Siriani, me gustaba mucho Johnny B cuando comenzó a hacer Maldito Planeta Azul. Johnny B me parece espectacular, además, nada, ese cómic es un cómic que es como que se imagina una especie de Superman colombiano, con todas las particularidades que tendría un Superman slacker, vago, medio sin rumbo en Colombia. Y mi superhéroe favorito es Superman. Entonces, para mí era fantástico eso. Después me gustaba, sí, me gustaba autobiográfico de Fran López y Reggiani, y se me fueron un montón de nombres, porque había miles. Bueno, yo ahí conocí a las que luego hicimos un colectivo aparte, solo de chicas, que era Chicks on Comics. Ahí está Clara Lagos, Caro Chinaski, Soli Otero. Delius no estaba en Historietas Reales. Pero queremos hablar de Hernán, porque Hernán, como buen migrante, porque esto tiene mucho que ver con la migración, exiliado, pues hijo de exiliados, creció en México, tiene un acento espectacular, argenmex. Que te dice, no, boludo, órale, eso me está buenísimo. Y es el que un poco agrupó a colombianos, mexicanos, como que era el que nos abría la puerta en Argentina, como que era el que nos presentaba. Porque él editaba también esta revista, Cábula, que de alguna manera yo siento que quizá era como una especie de intento de emular Carboncito, pero desde Argentina, y en esta revista Cábula, siguiendo algunos ejemplos de algunas cosas que ya estaban en los 90, como El Lápiz Japonés, que también era una revista muy especial argentina de los 90, que tenía como una pata en el mundo fancinero y una pata en el mundo del diseño y una pata en el mundo de la comunicación. Entonces era una revista que cambió de formato un montón de veces a lo largo de su historia. Hay una anécdota famosa que tenían una de las primeras tapas, era una tapa de Quaker, en el cual el hombre del Quaker estaba haciendo una práctica no muy santa con mujeres, con señoritas, y los demandaron desde Quaker. Entonces estuvieron un montón de años con un juicio hasta que finalmente creo que los absolvieron porque dijeron es apropiación artística. Pero era una revista que justamente este número que está expuesto arriba tenía como un montón de experimentación con el formato, era como un número así como un tabloide gigante que lo abrías y adentro tenías páginas en las que coexistían distintos autores de distintos lugares. Yo siento que eran un poco como siguiendo esta tradición que estaba en Argentina, arma esta cábula, y siempre fue como un poco como como la cola, como el pegamento que unía un montón de gente diversa. Que hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Tiene esa cosa de migrante, de conózcanse, ayúdense. ¿Vos en qué año te mudaste a Argentina? Mi primer amor con Argentina fue en el 2003, porque viajé como mochilera por todo Sudamérica sola, y ahí dije, no, yo quiero vivir acá en algún momento de mi vida, y volví en el 2007, viví un año, y luego en el 2011 ya me instalé hasta el día de hoy, y ya no sé si voy a seguir ahí. Es una desbandada bastante tremenda lo que está pasando en Argentina en este momento, pero bueno. Y también queríamos hablar de lo colectivo precisamente por eso, por lo importante que es trabajar en colectivo. Es como lo que nos salva de este horror. Bueno, yo tengo un gran amigo Andrew, mi amigo yankee, que siempre, él está en la academia y él siempre dice que en la academia no hay plata. Yo creo que en la historieta no hay mucha plata tampoco. Nada. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera te llama para trabajar en la academia? Por lo menos para mí, para él, que siempre me lo dice, es por un lado la gente que puedes conocer, copada, interesante, que te abre el mundo, que te dice, este tema, que te comenta un tema de investigación que no tenía la más mínima idea, y de pronto conoces algo que está buenísimo. Y por otro lado, la posibilidad de alguna manera de investigar lo que a uno le gusta, digamos. Creo que en la historieta, que yo siempre digo, un poco siguiendo a Oscar Mazota decía que la historieta es un arte plebeyo. Yo digo que la historieta es un arte pobre, en dos sentidos. Es pobre porque no hay plata, y es pobre porque no necesitas mucho para hacer una historieta. Y tiempo y ganas. Tiempo y ganas. Y muchas ganas, mucha pasión, porque hay que sentarse, hay que alejarse un poco del mundo. Sí. Para poderlo hacer. Pero, ¿para qué plata si no tiene amigos? Exacto. La verdad. ¿No? Bueno,
está bien. Igual está bueno tener plata para invitar a los amigos. Está bueno tener un poco de plata. Un poquito. No hace falta ser millonario, pero está bueno tener un poco de plata. Sí, la verdad. Sí. Pero bueno, nada, entonces como que estaba un poco esto. Además, es re lindo crear colectivamente. Creo que también eso es algo que nos ha pasado mucho en este proceso de hacer esta charla, esta muestra, que la verdad nos hemos divertido mucho chusmeando, hablando deslumbrándonos con las cosas que tiene el instituto y diciendo, oh, no, esto está acá, qué buenísimo que es esto, mira esta imagen y bla. Creo que también eso es algo muy de la historieta, ¿no? Como Sí. deslumbrarse con la imagen. Totalmente. Además, descubrir entre nosotros cosas que tenemos en común, claro, y que cada uno también, como gracias a vos, conocí cosas que no tenía ni idea. Muy emocionante este encuentro. La verdad que sí. Y vos recién mencionaste, bueno, el colectivo Chicks on Comics, que también para mí fue una de las la primera vez que yo trabajé con vos y con ellas, fue justamente con las Chicks, que me invitaron a una muestra que organizaron en 2017 en la Fundación Proa. Me parece que es una buena manera de pasar al siguiente eje que habíamos decidido destacar, que es el eje del feminismo, en el sentido de que los cómics y en general la literatura durante demasiado tiempo fue una cuestión de hombres. Y estos pequeños formatos, estos fanzines, estas revistas de historieta, esta facilidad que tiene la historieta para ser creada, permite justamente que muchas mujeres, ha permitido en los últimos 15 años, que muchas mujeres, particularmente en Latinoamérica, comiencen a hacer historieta. Y eso para mí ha sido como muy refrescante. Sí. Digamos que Vamos las Pibas empezaron primero con, no sé si fue primero el fanzine o primero el festival. Creo que fue primero el festival y del festival salió el fanzine. Bueno, es un festival de chiques, que tiene 3 pisos de solo chicas y chiques vendiendo sus fanzines en un bar llamado Felicia, que es un bar queer en Buenos Aires, que queda en Córdoba, en la avenida Córdoba. Sí. Y la primera vez que yo fui fue muy emocionante, porque cuando yo hacía cómics, generalmente todo eran hombres, y éramos como las Chicks on Comics, éramos las únicas chicas, como con Caro Chinowski, Clara, Delius, Sole, y los demás todos eran hombres, y nunca se sentaban con nosotras, ¿no? Nunca nos hablaban. Y luego la nueva generación era todo lo contrario, no había un hombre. Eran como 3 pisos solo de chiques y chicas que hacían cosas. Además, claro, yo creo que tengo una hipótesis, que es que nosotras, sobre todo mi generación, empezamos a hacer autobiografía porque era una manera también de conocernos en ese mundo de la historieta y empezar a hablar de nosotros quiénes somos. Y ya la siguiente generación como que se liberó un poco de eso y empezaron a hacer cosas más de ficción, más distópicas, más jugando con la realidad virtual también, y como hablando de su sexualidad, de unas cosas que nosotros todavía no estábamos hablando, ¿no? Pero además también es muy interesante, es muy bueno porque, no sé, para los que no han sido lectores de historieta durante mucho tiempo, digamos que también hay un estereotipo del hombre que hace autobiografía. El hombre neurótico que habla sobre sus obsesiones, sobre sus problemas con las mujeres, un poco como siguiendo en alguna medida al que fue el que sentó un poco el template, el modelo, que es Robert Crumb. A veces más extremos, a veces menos extremos, pero hay un cierto tipo de autobiografía contada por hombres que en un momento se volvió muy agotadora también. O sea, era muy aburrido escuchar. Era como la repetición de la repetida, sí. A otro tipo con gafapasta, hablando sobre lo mal que le está pasando, etcétera. Y creo que primero la autobiografía hecha por mujeres que también, no sé, Aline Kominsky, la mujer de Crumb, pero que no es la mujer de Crumb, sino que es una artista en su propio derecho, también fue una gran pionera en eso, pero para mí fue muy refrescante. Y como vos decís, sí, creo que con el tiempo, cada vez, también se ha vuelto una cosa más común. Me acuerdo cuando en algún momento hablaba con las chicas y me decían, estamos hartas de que en las convenciones esté la mesa de mujeres dibujantes. ¿Por qué ahora hay mujeres dibujantes? ¿Y qué pasa con las mujeres dibujantes? ¿Qué se siente ser mujer? En el mundo de la historieta, hasta el día de hoy me lo preguntan. Es como, ¿por qué no lo preguntan a su nombre?
¿Qué Y- se siente ser hombre en el mundo de la historieta? No sé, para mí la historieta siempre fue un refugio, digamos, qué sé yo. Sí, no sé. Pero hablando de Aline Kominsky, yo creo que también para mí fue mucha influencia lo que hacía Aline Kominsky con Diane Numin en esa revista de los 80, Twisted Sisters. Twisted Sisters, que además eran solo chicas, y yo las sacaba de la biblioteca y la volví a sacar y la volví a sacar para copiarla. Yo las copiaba completamente. Yo quería hacer las mismas historietas que ellas. Y bueno, es una gran referencia. A mí yo siempre me acuerdo, una de mis páginas favoritas de cómic en general es una de Aline Kominsky que se llama The Bunch Plays With Herself. Y es básicamente una mujer que es ella, dibujada, reventándose granos, rascándose el culo, oliéndose las axilas. Y para mí era como, wow. O sea, ¡Oh, las mujeres hacen esto! claro. Hasta el día de hoy, o sea, y vuelvo regularmente a esa página porque me encanta. Bueno, esta es una mexicana, Inés Estrada, Inechi, que no se conoce mucho en México. Siempre que voy a México, todo el mundo, no hay muchas mujeres. Yo, pero Inechi, nadie la conoce, es más conocida afuera que en el propio México. Su historieta es fantástica. Y de hecho, lo que exponemos acá es una cosa que le publicaron en Latvia. Sí. Me sale Latveria, perdonen. Sí. Cus Comics la publicó. O bueno, Catherine Subnem, que también lo que hemos descubierto cuando estábamos haciendo la muestra, que gracias, la verdad, a María, Dorotea y Charlota, que pidieron un montón de cosas de Catherine Subnem, descubrimos que tiene un montón de formatos diferentes. Y que van a ver, entre las cosas más bonitas que están expuestas, son unos fanzines, un fanzine así de pequeño formato, klein format, de Catherine Subnem, que es como un acordeón, que se llama La Tienda de Animales, y que para los dos creo que nos voló la cabeza. Es muy lindo. Y divino también saber que hay alguien, que no sabemos quién es, que lo consiguió. O sea, alguien fue a Chile y compró este fanzine así de chiquito y está en esta biblioteca, o sea, uno lo puede pedir, es de este tamaño. Y hay otros que se llaman choclitos de Ecuador que también son de este tamaño. ¿Quién es la persona responsable de comprar estos fanzines? Es como son unos tesoritos que me encantaría tener ese trabajo. ¿A quién no? Sí. Si necesitan a alguien en Latinoamérica que compre fanzines, me postulo. Así que nada, la verdad que también a veces pasa un poco que a veces es una pena que justamente la historieta sea un arte que no tenga tanto dinero porque hay muchas personas que vienen a la historieta, y esto pasa mucho con las autoras mujeres, pero también con autores varones que después la dejan y se dedican a otra cosa, y se dedican al arte o se dedican al diseño gráfico. Y a veces estaría bueno que la historieta tenga un poco más de dinero para poder sustentar carreras de gente prometedora. Que el otro día nos acordábamos, pensábamos en Lucía Bruta, por ejemplo, que es una autora argentina que tiene un libro buenísimo que se llama Un millón de bandas malas. Es como una especie de libro de sus aventuras en recitales, en el mundo fancinero, porque además los fanzines también tienen una conexión muy fuerte con el punk. Y de hecho, una de las pioneras en hacer fanzines feministas fue Kathleen Hanna, que es la líder de Le Tigre, Bikini Kill, y que ella a principios de los 90 comenzó a hacer en una escena grunge punk que era predominantemente masculina, fanzines que luego, donde exponía teoría feminista, y luego terminaron siendo la base del Riot Girl Movement. Así que hay una conexión muy cercana entre la rebelión, el fanzine, la música, el punk. Exacto. Y bueno, Lucía Bruta es una de ellas que nos preguntábamos qué había sido su vida porque hace mucho que no la leíamos. Y bueno, nada. Pero tú hace poco me mostraste un fanzine. Estuve en Manchester la semana pasada y vi que estuve en Manchester la semana pasada para un congreso muy hermoso que era el final de un proyecto que se llamaba Comics and Race in Latin America. Y en ese proyecto hicieron diversos fanzines escritos y dibujados con la temática. Y uno de los fanzines lo guionizaba James Scorer, que es el director del proyecto y profesor de la Universidad de Manchester, y tenía dibujos de Lucía Bruta. Todavía no puedo leerlo, pero parece muy lindo. Yo también lo vi hermoso. Me encanta ese trabajo.
Ahí está, la tienda de animales de Catherine Subnem. Ese lo pueden ver arriba. Y bueno, el tercer eje que habíamos elegido es el experimental. ¿Cuál es el cómic más experimental que hiciste, Paola? Una vez Laerte y Angeli, que son dos historietistas brasileros, anarquistas de los 70, geniales, que hasta el día de hoy tienen unas historietas increíbles, tenían una idea muy genial que era hacer una residencia para historietistas que les gusta experimentar. Y escogieron ellos mismos, a diferentes historietistas le invitaron a participar, a convivir 15 días, 15 historietistas en Campiñas, que queda como a 2 horas de Sao Paulo. Y estaba Rafael Sica, estaba Fabio Simbres, Guaceli, o sea, había gente de 19 años hasta gente de 75, mitad hombres, mitad mujeres, o sea, era bastante, y todos nos gustaba la experimentación. Pedro Franz también estaba, y era 24 horas convivir durante 15 días, puros historietistas, con caipiriña, obvio, cachaza, por supuesto, había comida vegetariana, en la casa de Hilda Hirst, que es una gran poeta, cazadora de fantasmas, erótica, no sé, que tenía una casa en la mitad de Campiñas, metida en un bosque, y la dejó tal cual. Cuando se murió se la dejó una amiga, y la casa es como entrar a su casa, tiene como 20 perros, están los objetos para atrapar fantasmas, y era vivir ahí en esa casa donde ella también tenía una vida colectiva, y entre todos hacer un libro. Hicimos un libro de 300 páginas en 15 días. En 15 días entre todos. No dormíamos, obviamente. No, fue como un máster de historieta experimental, además con gente muy talentosa, de muchas edades, de muchos mundos muy distintos, muy diversos. Fue hermoso. Creo que lo que experimenté ahí, era la única persona que hablaba español. Todo el mundo hablaba en portugués todo el tiempo. Entonces, lo que experimenté fue mi pensamiento, que era como la voz en off de la historieta, era en español. Y los diálogos eran en portugués, y obviamente les preguntaba si estaba bien escrito, me ayudaban a... Y era como vivir el presente, todo el tiempo estar dibujando lo que tenía al frente. O sea, y fue como un descubrimiento también, tratar de hacer una historieta viviéndola, ¿no? Y entre todos decidimos que íbamos a hablar de esa casa y de esa misma convivencia, y de estar ahí todos juntos. Entonces fue como... El libro es muy lindo, es algo que falta y que hay que conseguir en esta biblioteca, se llama Bayakú, es un libro gordísimo, muy hermoso, con todas estas historietas experimentales entre todos. Qué hermosa experiencia. Hermoso. Como estar 15 días haciendo un 24-hour comic. No sé, el 24-hour comic es un desafío, que si no me equivoco lo inventó Scott McCloud, que es un teórico de historieta muy conocido, que tiene un libro que se llama Understanding Comics, que es justamente una explicación de cómo funcionan los cómics en historieta. Es un texto maravilloso para cualquiera que le interese comenzar a investigar un poco como la parte más teórica del cómic. El 24-hour comic es eso, en 24 horas tienes que hacer todo un cómic, dibujarlo, rotularlo, entintarlo, si lo querés pintarlo, lo puedes pintar. Y acá en Berlín, Literarisches Colloquium todos los años organiza una jornada de 24-hour comics, que para los artistas que están en Berlín es una buena oportunidad para ponerse a prueba, flexear un poco sus músculos creativos. Además, porque te dan el tema en ese mismo momento, te dicen, o te dan un video, o te dicen una palabra, y a partir de esa palabra, video, música, lo que sea, es como el disparador para crear una historia de 24 páginas en 24 horas. Yo nunca he terminado de hacer las 24, hice 17 una vez, y estuve hasta las 24 horas, y al final era cabeceaba dibujando. Es muy fuerte, muy duro hacerlo, pero es linda experiencia. Pero justamente también eso es lo lindo de los fanzines, ¿no? Que como
como son revistas de tirada chica, como son revistas justamente que, o a veces muchos autores comenzaron haciendo fanzines, entonces ahí ponen a veces su juvenilia, que después es algo que quieren desentenderse porque les da vergüenza, o a veces son cosas que ya en germen, en esos fanzines, está toda la potencialidad de lo que luego va a ser su obra. Pero también son formatos que se prestan muy bien para cosas que quizá en otros formatos más comerciales no tendrían tanta aceptación. Como las cosas que hacen, esto es Estudio Mafia, que es un grupo de, o sea, en realidad son 2 autores, creo, ahora creo que ya quedaron 2 nomás, que básicamente lo que hacen, tienen una máquina de risografía e invitan gente a hacer fanzines con risografía de muy corta tirada, experimentales, que busquen romper un poco con la narración, que vayan un poco más para lo abstracto, que jueguen con el color, obviamente, porque justamente la risografía tiene una selección de colores limitada, entonces está bueno como destacar, por ejemplo, este que está arriba, está todo hecho con rojo, y eso de los fanzines, que es también un poco lo que a nosotros nos interesaba, esta cosa de que los fanzines son simultáneamente como muy analógicos y muy como preciosos, pero también son muy fáciles de perder. Que es un poco lo que nos decían las chicas, los trabajadores del Ibero, como a veces nos da pena que la gente no sabe cómo pedir estas cosas, cómo usarlas, dónde están, a veces se nos pierden a nosotros, y ese tipo de cosas que tiene el fanzine, que al mismo tiempo es algo que cualquiera que tiene una colección de fanzines la cuida, porque sabe que posiblemente no las pueda recuperar si los pierde. Pero también al mismo tiempo es muy fácil de que se pierda. Y es muy fácil de que no los puedas volver a recuperar. Lo regalas a alguien y después nunca más lo volviste a ver porque nunca más nadie hizo una tirada. Bueno, esto es... Bueno, este fanzine es espectacular. De Delius. ¿Tú sabes más de este Bueno, fanzine? este fanzine de Delius, que en realidad es como, también esta otra cosa, de que el fanzine con el tiempo se ha convertido en un... Hoy por hoy se habla de pro-cine también. Y los pro-cine, gracias a que hay, hoy por hoy hay unas técnicas de impresión que son muy buenas, se puede imprimir por poca plata en una calidad muchísimo mejor que en los 70, en los 80, en los que los fanzines se hacían simplemente con fotocopiadora. Ya hay fanzines de mucha calidad. Esto es como una especie de pro-cine, es un libro, una revista grande. Y es como un retablo. Exacto. ¿No? Es como un tríptico medieval, una cosa así. Sí. Y que es sobre la música. Y sobre el impacto que la música tiene en nuestras vidas. Y lo lindo, para mí es como, yo le tengo muchísimo cariño porque Delius, yo tuve el honor de que Delius, que es un artista que yo admiro muchísimo, que además, nada, es como que cualquiera que ve un dibujo de Delius queda deslumbrado por el nivel de detalle, la prolijidad, la precisión. Esa es su letra, o sea, esa es su caligrafía. Y todo lo escribe con esa caligrafía. Me invitó a participar y a escribir un texto sobre justamente qué significaba la música para mí. Yo siempre digo que el cómic es mi primer amor, pero la música es mi segundo amor. Yo no dibujo ni toco nada, pero pero son las dos cosas los dos artes que a mí más ganas de vivir me dan, digamos, básicamente, día a día. Entonces, cuando Delius me invitó, bueno, yo escribí un texto muy emotivo, hace mucho que no lo leo, pero me gusta mucho ese texto, a pesar de que quede mal que lo diga yo. Y se lo introdujo en el fanzine como una hojita separada que creo que está impresa en rizo. Y nada, terminó quedando como un paquete súper bonito, porque encima tiene este tamaño, es grandote, y se va abriendo y vas viendo más, y hay como una reflexión personal acerca de qué es esto, que se ve un poco, que es como en qué momentos de la vida de ella la música tuvo un impacto muy fuerte, y luego hay una cuestión también medio histórica de cómo fue cambiando la música a lo largo del tiempo. Hay una cuestión hasta cognitiva también, porque es como cómo viajan las ondas sonoras, cómo llegan al cerebro. Es una cosa maravillosa este libro. Sí. Es hermoso. Y lo hizo también para una exposición que hicimos Chicks on Comics. Ahí va. Nos ganamos un mecenazgo para hacer una exposición en Proa, que es un museo en Buenos Aires. Y cada una de las Chicks on Comics trató de hacer un cómic tratando de salirse del formato de cómic e investigando el arte contemporáneo, el teatro, la música, todas preguntándonos un poco qué era ser artista, y pues estaba ese cómic, el original estaba expuesto en el museo,
pero al mismo tiempo se sacó un fanzine. Yo hice una especie de entrevista a mujeres que me contaran qué era el arte para ellas y bueno, puse también ahí todos los dibujos de los retratos y arriba también está en la exposición el fanzine. Me acuerdo que Joris hizo una investigación de un colectivo a principios del siglo pasado acá en Alemania de mujeres pintoras, como un poco emulando lo que nosotros estábamos haciendo como colectivo, ¿no? Como esta cosa de podernos unir y poder ayudarnos entre nosotros, que es mucho más fácil que ser artista sola, pues generalmente cuando uno está con más gente, pues se oye, se escucha más, ¿no? Y se visibiliza más el trabajo de muchos. Y bueno, nada, también tenemos cosas como en la muestra, tenemos esto que es básicamente es un desplegable, una cosa chiquitita, así de tamaño, que cuando se abre, muestra esta imagen que es un recuerdo de la crisis del 2001 en Argentina, que era básicamente el bolsón comunitario de comida que distribuían para paliar básicamente el hambre. Entonces hay una serie de marcas, por ejemplo, bueno, hoy en día Argentina probablemente vaya en esta dirección. Puede hacer una segunda tirada. La segunda tirada. Yo no lo conocí, este fanzine, y también otro ejemplo de las cosas que hay acá, que es hermoso. Y básicamente es eso, es ese dibujo. Y hay unas marcas que son marcas, Emmet, por ejemplo, es la marca de mermelada más barata que existe en Argentina. Es prácticamente 100% gelatina. Y esas son cosas que van quedando también, que van haciendo como una memoria emotiva, digamos, de la historia del país, ¿no? Porque además este fanzine es del 2018, o sea, es mucho after the fact. O bueno, Muriel, no sé. Es un mundo aparte, Muriel es un dibujo completamente único, no se parece a nadie, una manera de pensar. Es un ser, no sé, Muriel Bellini, yo la admiro tanto como dibujante, artista, tan única, y además tiene mucha información, sí. Es como, parece perdón este comentario tan ridículo, pero parece un chico, ¿viste? Que los hombres siempre tienen toda la data y saben de Linterna Verde, Superman, no sé qué, yo no ni idea, ¿no? Bueno, Muriel sí sabe toda esta gente, lo que yo no tengo ni idea. Algo muy bien ilustrado en todos los chistes de Barbie, de la película de Barbie, sobre los hombres intentando seducir mujeres con su conocimiento de cosas absurdas. Bueno, también para los nerds en algún momento era la única herramienta que teníamos para intentar seducir, digamos, ¿no? Lo que pasa es que después eso termina volviéndose un arma de doble filo, porque así terminas teniendo justamente todos los nerds gatekeepers que no dejan, que dicen no dibuja bien, porque no respeta, por ejemplo, al principio vimos esto de María Luque, sí. Y el otro día hablábamos con Paula, que es muy loco lo de María Luque, porque María Luque al mismo tiempo de que hay perspectiva y no hay perspectiva. Es como una cosa re loca, o sea, tenés un fondo de plano, pero al mismo tiempo todo está como al mismo nivel, y todos sus cuerpos son iguales. Y todo funciona, y todo su propia perspectiva. Pero a María la criticaron mucho cuando comenzó, porque justamente decían que no sabía dibujar. Bueno, siempre que no tienen ni idea de lo que es el arte. Bueno, eso también es algo de Estudio Mafi, que también está expuesto, que es ese tipo de flipbook que se van cambiando las caras de acuerdo a cómo va avanzando las hojillas. También también es un autor mexicano, Zarigüeya. Es como un cadáver exquisito. Es como una especie de cadáver exquisito, también es como una especie de libro arte, digamos, pero barato. Sí. Y bueno, Riskin. Y bueno, algo que también descubrimos acá, que nosotros no teníamos ni idea, yo siendo ecuatoriana, porque nací en Ecuador, pero no conozco muchos historietistas en Ecuador. Bueno, acá hay una colección de fanzines y eran de una factura impecable y unas cosas hermosas, ¿no? Muy experimentales, de diferentes tamaños, diferentes dibujos. Bueno, no. Bueno, ese sí. Después tenemos una selección más adelante, porque ese era otro tema, pero sí, nos sorprendió un montón descubrir todos estos autores ecuatorianos que hacen cosas tan locas y tan lindas, y con además cosas como, había fanzinitos así chiquititos, que la tapa era toda en cuero,
había otro que era como un pop-up book, que vos lo abrías y era como los libros para niños, que lo abrís y te muestra como una cosa sobre relieve, sobre distintos pecados, distintas tentaciones, unas cosas loquísimas, que no sé también cómo llegaron acá, gracias a Dios, pero cómo llegaron acá. A esa persona que yo quiero conocer, que está encargada de comprar esos fanzines. Y bueno, acá nuestra mutua admiración por Max Kachimba, que es un autor argentino, que este libro en particular es bastante experimental porque son dibujos con versos absurdos y dibujos absurdos. ¿Cómo era la anécdota de que cuando te juntaste con Max Kachimba y terminaste? Bueno, Max Kachimba, hay algo pasa con el Paraná y con Rosario, que yo creo que esa agua del Paraná crea artistas muy increíbles. A mí me encanta, todos los artistas rosarinos son buenísimos. O sea, Silvia Lenardón, María Luque, Max Kachimba, Jazmín Varela, bueno, hay un montón María de Victoria gente. Rodríguez. María Victoria Rodríguez, bueno, son muchos, de Cur, o sea, hay mucha gente ahí haciendo cosas muy hermosas. Y cuando conocí a Max Kachimba, bueno, tenía un proyecto en el 2013, cuando me separé, que me acuerdo que Julieta Roquí, historietista, me dijo, te separaste, es que con un hombre no se puede tener una conversación, me dijo eso. Y yo le dije, sí, es verdad, no se puede tener una conversación. Y luego me quedé pensando, ¿por qué le dije eso? Yo no creo eso, y mi relación no se terminó por eso. Y él iba en la bicicleta, yo decía, ¿por qué le dije que sí? Si no pienso igual que ella. Y me quedó eso dando vueltas la cabeza y se volvió un proyecto. Le voy a demostrar a Julieta Roquí que sí se puede tener conversaciones y muchas y distintas. Entonces empecé a hacer historietas, invitar cada semana a un chico a tener un diálogo dibujado en historietas. Entonces, y era una manera también de conocer chicos, o sea, no uso Tinder. Yo decía, ¿a quién me gusta el dibujo? Y que me parecía lindo, lo invitaba a tomar un café, tengo un proyecto para hacer historietas. Y, digamos, Salas, por ejemplo, que pinta con tinta. Entonces yo, como siempre, acomodándome al otro, ¿no? Trabajaba con tinta. Liniers, que trabaja con acuarela, lo hacía con acuarela. Pablo Bese con lápiz, lo hacía con lápiz. Trataba un poco de imitar el proceso del otro para que la página tuviera como una unidad. Y un día estaba en Rosario, parte de mi separación la pasé como 6 meses en Rosario. Invité a Max Kachimba a hacer un diálogo dibujado y empezamos a tomar cerveza y a dibujar, pero llevábamos 8 horas dibujando, o sea, un cuaderno entero de dibujos. Teníamos bailando salsa solamente para que los personajes bailaran. Bueno, fue muy divertido. Que es algo que pasa mucho en sus cómics, los personajes bailando, la jarana, patos, cerdos, puercoespines. Max Kachimba es muy absurdo. Y tiene un teatrito también, con otro amigo. No, es increíble. Es un genio. Trabajo. Sus pinturas, además. Yo las vi poco a sus pinturas, pero... Una belleza. Sí. Collage. Bueno. Sí. Libro gordo de Petete. El cuarto eje que habíamos elegido es Brasil. Justamente porque pensamos muchas veces, los dos tenemos un cariño muy grande por Brasil, pero al mismo tiempo, muchas veces cuando hablamos de cómic latinoamericano, Brasil siempre es como esa especie de gran otro. O sea, está ahí, hacen muchas cosas, es muy fantástica la escena brasileña, pero simultáneamente, por lo menos los argentinos, o sea, acá, confesión de parte, lo vemos siempre como un poco como el competidor, el otro, nos da un poco de envidia, nos da un poco de... Pero al final son los más cercanos, los argentinos, de los brasileños. Sí. O sea, a comparación del resto de Latinoamérica, creo que los argentinos, muchos hablan portugués, pasan sus vacaciones en Brasil, o sea, hay más contacto. Yo creo que igual no son tantos. Hay muchos que hablan portugués, pero no son tantos los argentinos que hablan portugués. Portuñol. Pero el portuñol Chamuñol. es un invento. Chamulleros. Para mí, bueno, yo no sé si tengo un nivel de portugués muy bueno, pero yo después fue justamente, Brasil es una locura. ¿Cómo puede ser que yo no sepa comunicarme con ellos? Y un poco como que comencé a aprender portugués porque quería básicamente poder aprender sobre lo que pasaba en Brasil culturalmente, que siempre me pareció súper rico. Y un poco
lo que también a medida que fui investigando, bueno, hay una generación de artistas brasileños, que Paola ya los mencionó un poco con esta anécdota, en Campiñas, que son la Erchi, Angeli, que son artistas que vienen de los 70, de los finales de los 70 a los 80, y que son una locura. Angeli, ¿cómo dibuja Angeli? Divino. Es una locura. Y además muy graciosos quizá muy influidos por los underground de los años 60, una versión brasileña de los underground. Y muy feministas, la Erti y Angeli son como de vanguardia. O sea, bueno, la Erte se volvió mujer no sé, tendría ya 55 años. Que fue en mitad de los 2000. Sí. Sí. Esa historia es maravillosa, esa historia es genial. La amamos. Además, no cambió su nombre, no necesitó cambiar su nombre. No. Y bueno, un poco como comenzamos a buscar materiales brasileños que también un poco nos retrotraen, ¿no? Porque un poco nosotros hemos hablado de algunos pioneros en los 90 en Argentina, dentro del fanzine, pero bueno, los brasileños estaban haciendo estas cosas, o sea, eran también revistas, procines, no, ni siquiera procines, eran revistas. Angeli, muy conocido por Chiclete con Banana, que era la revista del underground brasileño en los años 80, con personajes muy graciosos. Y su personaje, la Rebordosa, además tiene un personaje femenino súper, o sea, disruptivo, ¿no? Completamente espectacular. Con un apetito sexual interminable. Sí. Y muy así también cronicando un poco como la escena under brasileña post-dictadura, que es un poco, que era muy buenísima, digamos, ¿no? Pero también cosas un poquito más nuevas, como que más de los 90, más de los 2000, como Adao y Garray, que tiene también un humor a veces muy bruto, a veces muy zarpado, a veces muy, pero con esos personajes como todos dibujaditos con como una línea clara, digamos, ¿no? Nada, no sé, perdí el hilo. No sé, pensé también en Fabio Simbres, tenemos acá. Acá tenemos Fabio Simbres. Que, bueno, es muy fan de Fabio Simbres, creo que lo tenemos en todas las vitrinas de la exposición, porque primero experimenta, es una persona que anda todo el tiempo con unos papelitos en el bolsillo y está haciendo un fanzine todo el tiempo. No sé cuántos años tendrá Fabio, 65. Y uno dice, yo quiero envejecer de esta manera, está regio, se nota que vive muy bien. Los dibujantes que son felices envejecen muy bien. Y tiene como, todo el tiempo está experimentando, es muy curioso, es muy lector y es un ser humano increíble, además. Pasa algo con los historietistas, con los buenos historietistas, creo yo, ¿no? Hay algo raro que es que muchas veces no pierden la curiosidad cuando se vuelven más viejos. Viste que los músicos y muchas veces terminan con este discurso de lo que se producía en mi época ahora era mejor, ahora los pibes escuchan cualquier cosa. A mí me ha pasado mucho muchas veces los historietistas tienen esta doble naturaleza. Son historietistas, pero también, como son unos nerds, como son unos enfermos de la historieta, como les encanta leer historieta, tienen esa cosa también medio de investigador. Y por eso a veces para nosotros los investigadores, a veces es difícil hablar con los historietistas, porque ellos sienten que no hace falta ningún tipo de investigación sobre historieta, que ellos ya lo saben mejor que cualquiera, y que la tarea del investigador, del historiador, del sociólogo, del historiador del arte, sobre la historieta es como de alguna manera robarles algo a ellos. Pero simultáneamente saben un montón, y son la gente que te puede decir, no, porque yo conozco a este dibujante de esta época. Y esa cosa como curiosa, ese deslumbramiento con la historieta que tienen, los mantiene muchas veces jóvenes. Y los hace personajes muy interesantes. Una de las cosas que más repetimos con Paola en todos estos días fue, no, este autor es un personaje. Sí, totalmente. Bueno, este es un personaje. Guaceli es una de las personas que para mí me enseñó como medio budista, a escribir y dibujar el presente. Bueno, en esa residencia él estaba ahí, una persona muy increíble, que no para de dibujar y su historieta es puro presente. Está todo el tiempo dibujando lo que está pasando y está escribiendo lo que la gente está hablando, está aquí, ahora, y me dieron muchas ganas de aprender eso, como
Es un poco más difícil cuando uno quiere hacer una historieta porque no tenés principio, nudo, desenlace, sino que es una experimentación de estar ahí viviendo y dibujando al mismo tiempo, pero un poco tiene esa cosa fantástica, medio acto psicomágico, que si quieres que te pase algo, pues entonces lo empiezas a dibujar. Exacto. Para que te suceda. Total. Y bueno, por último, Aibo Puyupo, que en realidad es portugués, pero no sé hace cuántos años vive en Brasil, creo que es padre brasilero, madre portuguesa. Y que esto también es también para como seguir graficando un poco esta cuestión de los viajeros y sobre todo de las conexiones, ¿no? Porque durante mucho tiempo el cómic se pensó en términos fuertes de tradiciones nacionales. Está el cómic francés, la banda de cine, está el cómic de superhéroes norteamericano, el cómic independiente norteamericano, el manga. Pero cuando uno rasca un poco, y sobre todo en Latinoamérica, y en Argentina es muy fuerte este discurso también, el cómic argentino, el cómic nacional. ¿Dónde está el espíritu del cómic nacional? ¿Por qué ya no se lee historieta en Argentina? Bueno, cuando uno rasca un poco, en realidad te das cuenta de que las conexiones están por todos lados y de que en realidad es mucho más enriquecedor cuando se producen estos cruces. Y este cómic, en realidad, la edición y la edición que está expuesta arriba, la editaron Y Comics en Argentina en el año 2020. No sé si fue Y Comics o Y Comics. Sí, Y Comics. Creo que debe haber sido una de las últimas cosas que editaron porque ya se estaban separando, me parece. Entonces, nada, eso. Siempre hubo un poco de viaje, de conexión, de amistad. Sobre todo mucho pasó en la amistad, que también es lo que volvemos una vez más a lo colectivo, a la amistad, que está muy bueno. Y el último eje es el eje de los Andes. Porque también, un poco lo adelantó Paola cuando estuvimos hablando de Ecuador y mostrando algunos ejemplos, la verdad que en Latinoamérica está Brasil, o sea, el triángulo ABC es como muy conocido dentro del mundo de la historieta. Tenés Chile, Brasil, Argentina, hay tradiciones, hay historias, hay teóricos que han escrito sobre historieta, pero si uno se comienza a ir más por el lado de Bolivia, Perú, Ecuador, hasta Colombia inclusive, pareciera que hay un vacío, pero en realidad no. Y eso fue una de las grandes cosas de poder hacer esta muestra y esta charla, que fue comenzar a descubrir, bueno, este Jorge Quien, que es de Chile, comenzar a descubrir que no solamente hay un montón de producción, sino que la producción se ha multiplicado en los últimos 20 años. No sé qué para mí Colombia, por ejemplo, es un ejemplo de una cosa que es una locura lo que pasa en Colombia. Yo creo que ahí Internet tiene mucho que ver, porque antes eran como dibujantes encerrados en su estudio, dibujando, y tal vez entre sus amigos que escuchaban la misma música, se vestían igual, iban a tales recitales, se conocían y ya. Pero Internet empezó a abrir un poco el panorama y se empezó a conocer más gente. Para mí, por ejemplo, bueno, Carboncito, como lo dije antes, pero en Colombia estaba la revista Larva, que el director era Daniel Jiménez. Yo no sé si existe Larva todavía. No existe más. Pero Daniel, bueno, después hizo el festival Entre Viñetas y me acuerdo que la primera edición del festival fue muy linda porque invitó a todos los historietistas que no nos conocíamos, no sabíamos, o bueno, yo no los conocía, tampoco entre ellos, o sea, gente de Cali, de Medellín, de Bogotá, del Quindío, como todos en el Quindío, juntos, conociéndonos y muy emocionante, ¿no? Como poder saber que hay otra gente igual que uno, obsesiva con el dibujo y queriendo saber quién más está dibujando y qué historietas te gustan, y era como cambiar figuritas. Obvio. Bueno, es lo que... Y acá hay una cosa que me gustaría destacar, que no sé si se lee, pero elegimos esta página de Marco Tóxico, que también un autor boliviano que tuvo mucha incidencia en la organización de eventos en Bolivia, en la publicación de cómics en Bolivia. Que son el primer festival así, ¿cómo se llamaba? ¿Viñetas en la altura? Viñetas con altura. ¿Viñetas en altura? No me acuerdo. Bueno, altura y viñetas está. Sí. Sí. Pero esa página, que viene de este libro que se llama Basura, son sketches, es un libro más de autor, más de dibujo, dice abajo, dibujar es inútil, por eso ilumina.
Y nos parecía como un re lindo mensaje, ¿no? O bueno, esas cosas. Esto es una rarísima avis, que es básicamente una superheroína boliviana dibujada como si fuese Astro Boy de Osamu Tezuka. Y para mí es esa confluencia, o sea, Bolivia y Japón. Y esto fue todo un evento en Bolivia cuando se publicó, que se publicó alrededor del 2007. La edición que tienen acá es más nueva y recopila varias revistas. Aparece Evo Morales, por ejemplo, en este cómic. Y Super Cholita en un momento le dice, yo no hago milagros, no puedo, como que le pregunta por si puede mejorar la situación de Bolivia, y Super Cholita le dice, milagros no hago. Pero este tipo de confluencias, ¿no? O sea, como... Y para mí, además, pocas veces he visto un autor que copie tan bien y con tanta gracia el estilo de Osamu Tezuka. Total. Eh, Y a mí eso me encanta de Latinoamérica, el bricolage y la mezcla de cosas, ¿no? Que uno come arroz con fideos y frijoles al mismo tiempo, o sea, como que uno mezcla todo y eso me parece hermoso. Es hermoso. Como, no sé, el arte chicano o lo que pasa cuando alguien migra y se va y adquiere un poco lo del otro lugar, pero sigue con su lugar anterior que también va cambiando, pero se vuelve otra cosa, ¿no? Es como otra cultura. Y en la música se ve mucho, no sé, la cumbia rebajada. Bueno, el mangaka es eso, ¿no? ¿El qué? ¿Mangaka? El mangaka es el dibujante de manga. Pero cuando le dicen manga a alguien que no es japonés y que dibuja manga... ¿Gaijin? Ah. O sea, Gaijin tengo entendido que en Japón es el que no es japonés, pero no estoy seguro. Ok. Acá estamos entrando ya en la sección Hablemos sin saber. Bueno. Y bueno, y así nos podemos seguir yendo, digamos. O sea, Perú, que es loco porque comenzamos por Perú, volvemos a Perú. Yo no lo conocía, por ejemplo, Eduardo Yaguas. Es hermoso, tiene unas pinturas increíbles, grabados, historietas. Lo conocí por la revista Carboncito. No sé, síganlo, es muy hermoso lo que hace. Y bueno, o cosas como esta, que lamentablemente no, me parece que no está. María Victoria vive acá en Berlín. Y es muy bueno porque es una autora argentina de Rosario que publicó esto, que es como una especie de, bueno, lo dice el título, o sea, es su deseo de ser arqueóloga en Perú en la década del 30 y es una combinación entre como notas de su propia investigación sobre el arte andino y al mismo tiempo dibujo covers, digamos, cosas que fue dibujando es como no termina de ser historieta, pero es ilustración y texto, pero es muy, muy hermoso. Sí, justo en estos días estaba contándonos porque, no sé, alguien preguntó cuál es tu hobby o qué otra cosa, de qué sos nerd, ¿no? Como qué otra cosa te gusta aparte de dibujar. Y me acuerdo que Vicky dijo, me encanta el arte precolombino, el arte mochica, toda la cultura inca, mochica, y sabe mucho, sabe muchísimo de eso, hermoso. Qué lindo cuando uno encuentra las obsesiones de los demás y se alimenta a través de ellas, es lo más lindo del mundo. Bueno, y estos son algunos de los ejemplos de cuestiones de fanzines ecuatorianos que tienen acá, que nada, también, niña X con sombrero, que también hay una enorme influencia del manga en estas dos cosas, pero también de un manga que no se queda en la mera imitación, sino que lo toman, lo transforman, le introducen motivos propios y termina siendo algo mucho más interesante. Creo que la influencia del manga en el cómic latinoamericano debe ser la más grande de los últimos años. De la última década, todos los dibujantes algo de manga tienen. Y me parece que ha sido bastante también renovador y refrescante en términos de... O bueno, acá hay otro ejemplo también de Paco Puente. Y esos son cómics que descubrimos acá. Son cosas que no teníamos ni idea, ninguno de los dos. Pero bueno, también esta cuestión, ¿no? De los Andes como una especie de lugar que al mismo tiempo une y divide Latinoamérica, ¿no? Como esta gran accidente natural, la cadena montañosa más grande del mundo, más larga del mundo, que de pronto es la independencia está marcada por los Andes, pero también
después los Andes de alguna manera nos divide y nos separa y nos aleja, y la geografía de esa gran cadena montañosa muchas veces hace que conectarse sea difícil o que transitar ciertos países sea difícil, pero simultáneamente es una marca de nuestra identidad latinoamericana también. Un poco eso era como esta cosa metafórica de la que queríamos de alguna manera destacar. Y bueno, y finalmente terminamos, esta es la última diapositiva, con nuestro querido Johnny B, que los dos somos muy fan. Y que rogamos que vuelva a hacer historietas. Es un poco una invocación para que vuelva la historieta, porque no sé, está haciendo NFTs. ¿Qué está haciendo este chico? Lo sé que está haciendo. Yo lo último que supe de él, bueno, fue con el Maldito Planeta Azul y algunas cosas que hizo sueltas, pero hace mucho que no leo nada de él. Recién leíamos su biografía en este libro, nos pusimos a reír mientras montábamos la exposición porque decía, Johnny B por el momento está vivo, pero en algún día morirá. Esa era su biografía. Es muy linda esta historieta porque pasa en un parque en Medellín, que es el parque donde uno se sienta a tomar cerveza por las noches y se encuentra con todo el mundo. Es como el lugar de encuentro hasta el día de hoy. Y me encanta, escogimos esa página en particular porque es muy lindo cuando alguien realmente observa el contexto, dibuja y que uno sabe exactamente esa esquina, dónde queda, o sea, conoce a esas personas y uno verlas dibujando, o sea, a mí me emociona un montón. Y sí, no hay nada más lindo que verte reconocido en algo que pintan tu aldea, como dicen, pero al mismo tiempo también creo que eso es algo como lindo de la comunidad historietística, que es como una comunidad imaginaria del pensamiento, de la amistad, que solamente por compartir ese placer, esa pasión por el cómic, es como estar en tu casa cuando estás con gente que la comparte. Sí. Y para mí eso es lo más lindo de la historieta. O sea, es lo más lindo que la historieta me ha dado. La gente y los amigos. Sí. Y esa historieta, bueno, es una noche en Medellín, en esa zona. Es un poco, uno siente que la lee y un poco sientes que estás ahí. Es como muy linda. Creo que es el último libro que hizo él. Supongo. Porque Maldito Planeta Azul es de antes. Me parece que sí. Creo que lo editaron completo después, pero es de antes, me parece. Bueno, y con esto llegamos al fin de lo que tenemos preparado. Así que nada, estamos abiertos a recibir sus preguntas. Comentarios. Alguien se animó por ahí a preguntar. Primero, muchas gracias. Ahora viene una pregunta de una bibliotecaria. Muchas veces mencionaron que las historietas son un arte digital, mucho pasa en el Internet, y me gustaría saber si hay una iniciativa para guardar estos blogs de los que han hablado y para mantenerlos disponibles, digamos, para el futuro. Gracias. Muy buena pregunta, no tengo ni idea qué responder. O sea, la verdad es que sería muy lindo poder tener como un archivo de blogs, ¿no? Es como algo que jamás se me hubiera ocurrido, me parece hermoso. También pienso, ¿vos querés decir algo? Mira, yo no. Que existe una iniciativa más allá del Internet Archive y la Wayback Machine, que es una iniciativa hermosa y muy necesaria además. No hay nada oficial, digamos. Y yo sí tengo mucha obsesión con el tema del archivo. O sea, yo no soy un archivista porque no tengo las herramientas teóricas y concretas, porque nunca aprendí, pero sí tengo una gran colección de cosas digitales que fui guardando a lo largo de mi vida, las tengo clasificadas, las voy clasificando, porque justamente lo más peligroso y lo más triste de Internet es que las cosas se pierden un montón. Inclusive hay mucho también de autoedición, digamos, cuando uno publica algo, por más de que después nunca se vuelva a publicar, eso existe en el mundo. Hay un objeto que está. Muchos autores a veces borran sus blogs, o borran sus cosas, o el servidor se cae, o desaparece el servidor, y esas cosas se pierden
se pierden como fueron publicadas, se pierde como el anclaje en un momento determinado histórico, en una determinada situación, y nada, inclusive los mismos autores muchas veces hacen autoedición de su propio pasado, y eso es un poco triste a veces. Sí. Bueno, a mí me pasó que yo tenía un blog donde tenía estas historietas que eran conversaciones con otros autores, que era mi manera de conocer chicos, ¿recuerdan? Y la hacía en un blog de Random House, que me ofrecieron tener un blog ahí para subir mis cosas. Y yo dije, voy a hacer este proyecto ahí. Y un día no lo quisieron tener más y lo borraron. Y fue como, tenía 200 conversaciones con chicos. Era todo un material hermoso por diferentes lugares del mundo, de diálogos dibujados con otras personas, que no existe más. Pero lo tenés guardado eso, ¿no? Pues en hojitas, tengo los originales, claro. Pero bueno. ¿Pero lo otro no tenés los scans? No, pero lo otro estaba en orden. Claro. O sea, ahí podías ver el avance de las relaciones. Bueno, lastimosamente se perdió. Pero como que ahí también dialoga, ¿no? Como que me parece que en eso dialoga lo análogo con lo digital, ¿no? Porque había mencionado que también el fanzine como que está un poco para perderse. O sea, a veces, obviamente como bibliotecarios y archivistas queremos tener esos materiales grabados, ¿no? Pero un poco es un poco la gracia también, ¿no? Del formato, de que se va a perder, en algún momento se te pierde, y es también a veces un arte del momento, como es la internet también. Como que obviamente vamos a seguir buscando soluciones para poder generar, o sea, mantener esas fuentes en realidad que son, y historia que se está creando, porque el cómic es muy político, el fanzine es muy político, pero me gusta un poco como esa gracia que tiene ese humor de que es algo creado a mano y que por ahí como que sí, desaparece, y quizás a veces también puede ser un alivio, ¿no? De saber que hay que estar en un momento presente y te vas a acordar, y eso también como es un poco lo del valor de esas cosas, ¿no? De saber que cuando tenés una colección nunca va a ser completa. Creo que siempre aumenta también un poco después el valor, ¿no? De saber que por ahí debe haber un par de tesoros perdidos para encontrar todavía o recuperar. Sí. Quería agregar eso. Y me parece que tienes razón con eso de que dialogan, porque el internet hizo que nos uniéramos, pero es una parte del cómic, y uno puede leer cómics en internet, pero nunca se ha dejado de hacer cómics, nadie ha dejado de hacer fanzines, de conocerse en la vida real, como que las dos cosas dialogan, no es que una le ganó a la otra. No. Para nada. No. De hecho, yo prefiero tener un libro dibujado, prefiero leer los cómics en el sofá, con el librito, que leerlos en internet, como que no. Sí, yo estoy muy acostumbrado a leer en digital. Yo leo mucho en digital, pero no en internet. No, yo tengo los libros como en formato CBR, en formato PDF, y los leo en una tablet, que es un poco como emular la lectura analógica, pero con un objeto digital. Pero no soy muy del infinite scrolling, por ejemplo. O sea, que en Corea, por ejemplo, hay como unas páginas que están diseñadas para que vos vas, scrollees, y así vas leyendo el cómic y no tienen fin. A mí no me gusta mucho eso. Si soy a mí me gusta la página como unidad. Y con respecto a lo que decías, Luisa, es la tragedia y la maravilla de ser historiador, es que la mayoría de las cosas se pierden. Lamentablemente. Pero bueno, es así. Hay que trabajar con lo que se tiene. Y ahí también, y como el cómic también durante mucho tiempo fue considerado algo vergonzoso, descartable, feo, la cantidad de colecciones de historieta que nietos, hijos, sobrinos han tirado a la calle, o vendido por $2 en Mercado Libre o en eBay o cualquier cosa. Hola, otra vez yo. Bueno, muchas gracias por la charla, y bueno, en realidad por todo el trabajo que han hecho de selección. Sigo pensando que, bueno, que esto se podría haber extendido al infinito, y
Y bueno, tengo una pregunta para cada uno. Paula, me gustaría preguntarte, antes lo he comentado brevemente, bueno, que el motivo principal por el que estás en Berlín es porque estás ejerciendo de profesora en la universidad y creo que es tu primera experiencia y me gustaría preguntarte pues cómo está haciendo esa experiencia y sobre todo invitada en una cátedra de literatura comparada, ¿no? Entonces, ¿cómo encaja tu trabajo como ilustradora, como creadora, como artista en ese mundo que no sé si eres la primera en tener, o sea, la primera invitada del mundo de la ilustración y del arte y de la historieta? Y bueno, ¿cómo está siendo tu experiencia en Berlín en general? Y Amadeo, se me ocurría antes, como por todo este repaso que hemos hecho por el cómic y el fanzine, bueno, latinoamericano, y bueno, has mencionado un poco la escena en otros países europeos, un poco en Francia, en Reino Unido, Estados Unidos luego, y me gustaría preguntarte un poco por la escena del cómic o el fanzine en Alemania. ¿Conoces algo que se mueve? No sé si nos puedes contar algo también. Gracias. Bueno, yo estoy muy contenta, la verdad. Yo al principio dije, se equivocaron. Se me dio como el síndrome de impostor, o sea, la primera semana me levantaba a las 2 de la mañana, se van a dar cuenta que yo no soy académica, ni sé sobre literatura, pero mi hermana es profesora en la Universidad de Toronto y me acuerdo que le escribí y le dije, me invitaron a ser profesora, creo que se equivocaron, no sé qué hacer. Les voy a decir que no, porque ¿qué voy a hacer yo allá? Yo solo sé dibujar. Y me dijo, no, te invitaron por lo que haces. ¿Y por qué no haces algo que tengas ganas vos también de investigar? O sea, como piensa que los alumnos también son personas con las que vas a trabajar algo que a vos te interesa. Y fue como hubiera abierto una puerta, ¿no? Y fue muy interesante porque yo no tenía ganas de dar una clase sobre historieta latinoamericana porque no es lo que más me convoca. O sea, sí, me gustan las historietas latinoamericanas, pero a mí lo que siempre me atrajo y que fue lo que hizo que yo hiciera historietas eran historietas hechas por mujeres. Historietas hechas con un dibujo muy particular, que tuvieran un lenguaje propio, que se salieran del canon de la historieta, como que me estuvieran contando otra cosa, que tuvieran como en el propio dibujo también otro lenguaje y su trauma. Y entonces me di cuenta que a mí lo que más me interesa de la literatura son también mujeres, disidencias, contando su propia vida. No porque me interesa solamente la autobiografía, sino porque gracias a esas experiencias de vida yo me doy cuenta de todo un contexto social, como que la gente se aprovecha de su propia vida, del material que tiene con su vida para contar algo que está sucediendo en un presente particular en cierto lugar. Entonces dije, voy a hacer un seminario sobre lo que más me interesa, que son mujeres, disidencias, que son artistas y que también escriben. Y la verdad, nunca me imaginé que me fuera a gustar tanto. O sea, como que es algo que gozo mucho ir a esa clase. Siento que los estudiantes están contentos porque siguen yendo. Eso ya, porque me acuerdo que me dijo el profesor como, no te vas a asustar si no vuelven, eso suele pasar. Y yo dije, no, pues me van a aburrir rápidamente y siguen yendo y siento que todos también han empezado a poder contar sus propias historias y que no solamente es un lugar de reflexión sobre literatura del yo, sino también de conocerse a sí mismos. Entonces, estoy fascinada, la verdad, muy contenta. Me siento muy agradecida por esta experiencia. Nunca me imaginé que me fuera a pasar, era algo que no estaba en mi visión de futuro. Y me ha abierto una puerta, como que me ha dado mucha energía. Me sentía una señora jubilada pintando bodegones en Buenos Aires y ahora siento como que se me abrió como otra posibilidad de mirar las cosas y esta cosa de experimentar con el texto y la imagen y seguir buscando autoras así, ¿no? Bueno, un poco, María, la verdad tengo que confesar que estoy un poco en falta, porque si bien
yo sé que se producen, acá está mi amiga Lea Hebner, ella sabe mucho y siempre me está recomendando historietistas alemanes, y durante mucho tiempo, primero por la dificultad con el idioma, pero también posiblemente por pereza, no investigué tanto. Sé que el Comics Invasion en Berlín hay mucho fanzine, hay mucha producción, hay mucha cosa interesante. Mi amigo Pablo Turnes el año pasado estuvo y me dijo que la verdad que estuvo muy bueno. De las cosas que conozco de Alemania, yo sé, actuales, el año pasado conocí a Sherry Domingo, una autora alemana que hace unas cosas muy lindas, autobiográficas. Eh, pero en general tengo bastante poco conocimiento. Me gusta mucho Ralph Koenig, siempre fui muy fan de Ralph Koenig. Me gusta mucho George Gross, pero realmente tengo que un poco rascar y darle bastantes vueltas para buscar nombres de Alemania, digamos. No es una escena con la cual yo realmente me haya vinculado tanto. Pero bueno, hay tiempo. Eventualmente, y cada vez mi alemán está mejor, así que... ¿Se escucha? Sí. Bien, buenas noches. Quisiera en primer lugar agradecer el conversatorio y evidentemente también al Instituto por la preparación y el apoyo que tan espléndidamente, digamos, se ha cristalizado en esto. La primera es una reflexión y más bien al fondo quiero plantear una pregunta. Me pareció súper interesante escuchar también algunos elementos como herramientas conceptuales cuando planteaba, por ejemplo, la idea de una memoria emotiva. Me parecería súper interesante, digamos, llevar teóricamente eso un paso más allá para ver también de qué manera no solamente se pueden producir cómics y fanzines, sino que también producir teoría en relación con el campo, digamos, de creación que hoy día tan espléndidamente han logrado mostrar. Junto a eso también este carácter imitativo que mencionaban también en relación con los eventuales procesos, diríamos claramente como de transculturación que se observaban y mostraban a partir, digamos, de las utilizaciones de estas imágenes y la influencia, digamos, de manga, ¿no? Pero frente a esto, digamos que más bien es una inquietud personal, me surge también la interrogante sobre el tema de la novela gráfica, ¿ya? Que es un campo que también conlleva definiciones teóricas, pero me interesaría preguntarles particularmente vuestra posición en relación a ese tema en el contexto latinoamericano, viniendo de alguien que ha pasado del Condorito a ver la novela gráfica Allende. Indudablemente hay un tema y un salto sumamente importante, digamos, desde el punto de vista de la memoria histórica y cultural de los 70 en Chile a la producción actual que, hasta donde tengo entendido, también tiene un fuerte y un interesante empuje a nivel de la que es la novela gráfica en Latinoamérica. Eso quería preguntarle un poco vuestra experiencia. Gracias. Bueno, sobre la primera cuestión que mencionás, bueno, yo me dedico justamente a los Comics Studies, que son un campo teórico de investigación que, si bien por el momento no tiene tanta reconocimiento institucional, en el sentido de que no hay cátedras de Comics Studies, en el sentido de que es raro pensar en una persona que se dedica dentro de una carrera a esta área, lo cual igual no tendría por qué ser tan extraño, porque si hay Films Studies y si hay Literature Studies, ¿por qué no habría Comics Studies? Y la verdad que hay una producción teórica riquísima y de todo, o sea, y desde muchas perspectivas. Gente que trabaja desde historia del arte, gente que trabaja desde teoría de la comunicación, desde semiología. La verdad es que hay pioneros, un desarrollo de muchos años, y hoy por hoy yo diría que hay una explosión de gente trabajando cosas muy interesantes sobre la historieta y produciendo teóricamente. Con respecto a la novela gráfica, para mí la novela gráfica es un formato. O sea, para mí todo es historieta. O sea, la historieta sería como el espíritu. Sería como el espíritu que de luego es atrapado en distintas cajas. O sea, puedes tener tiras, puedes tener fanzines, revistas de 24 páginas, comic book. La novela gráfica es simplemente un formato, pero en el fondo la sustancia es la misma, que es la historieta. Es verdad
que la novela gráfica permite un desarrollo de temáticas y de tópicos que quizá más prolongado. Pero muchas novelas gráficas que hoy en día se venden como libros comenzaron siendo serializadas. Maus originalmente se publicó en partes, en una revista. Entonces, en realidad es un poco un formato que es útil para poder entrar dentro del mercado de los libros, y un poco también es útil porque está toda esta cuestión del prestigio. Y es mucho más fácil decir, una novela gráfica. No es una historieta, es un libro con un tema que trata de algo importante. Pero en el fondo, para mí, no hay una diferencia, digamos, poniéndonos un poco filosóficos, no hay una diferencia de sustancia entre el Condorito y la novela gráfica. Es simplemente distintas temáticas y distintos formatos. Pero sí, sin dudas, que la novela gráfica ha sido como muy útil en el sentido comercial. Y muy útil también porque a muchos autores les ha permitido pensar quizá una obra más integral. Sí, también pensando como autora, hay gente que puede hacer un cartoon o una viñeta y contar ahí algo rápidamente y que tiene ese espíritu y esa manera de contar las cosas. Hay gente que lo puede hacer con 4 viñetas como un comic strip o tira cómica. Para mí eso, a mí me cuesta mucho trabajo. Creo que lo más difícil para mí, y me muero de ganas de hacer un cartoon, me encantaría poderlo hacer, pero no sé resumir. Yo soy de largo aliento, a mí me gustan las cosas que me cuestan mucho trabajo, no sé por qué. Y los caminos largos y mucho tiempo y como pensar una idea, y ahí sí siento que necesito de la novela gráfica para poder contar algo con más tiempo y como poderme quedar ahí un buen rato. Generalmente son 3 años, 4, 5 años haciendo una historieta que alguien se la lee en el baño, en 20 minutos, 10 minutos, ¿no? Es como... Pero yo me acuerdo una vez que escuché a Gabriel Bell que decía que todo historietista debería hacer historietas cortas, como que es el mejor formato, que sería como el cuento, ¿no? Y me parece que sí, yo lo que hago es que uno varios cuentos, entonces los vuelvo novela, pero en realidad son capítulos. Pero sí me parece que para un autor hay gente que no lo puede hacer, que no puede hacer las 150 páginas, que realmente le sale en 4 viñetas y le queda espectacular, buenísimo, y hay otra gente que no puede hacer esas 4 viñetas porque se le extienden. Y también ha pasado mucho que por el deseo en los últimos años, esta cuestión del triunfo de la novela gráfica, han terminado empaquetando como novelas gráficas cosas que capaz que no daban para tanto. Y que no sería novela gráfica, claro, también, que son una unión de un montón de historietas cortas, ¿no? Como, sí. Bueno, igual a mí no me importa que nombren las cosas como quieran, ese no es mi problema. Al final la historieta termina siendo lo que a uno le gusta. Y no sé, lo que te atrapa a mí en particular es el dibujo. A mí también, en particular, pero también me gustan los escritores. Así. No, pero es que a veces uno ve dibujos que no te llaman la atención y no lees esa historieta, pero luego cuando la lees resulta que es buenísima y le empiezas a tomar cariño a ese dibujo. Sí. Puede pasar. Sí. Bueno, les agradecemos un montón que hayan estado acá. Han sido un público maravilloso. Gracias. Gracias, Ana María.